Que viva la gente, que tenga y ponga buena onda, buena onda. Que escriban 100 veces los que deshongan. Buena onda, buena onda. Atención, aquí estamos nuevamente en otro bloque de 678. Había quedado una cuestión que había planteado Cintia, te había planteado a vos sobre las diferencias entre Raúl y Ricardo, ¿no? Por ahí. La primera diferencia que hay entre Raúl y Ricardo es el contexto histórico, ¿no? Alfonsín fue presidente de la República en un momento irrepetible. Y Ricardo Alfonsín le toca, digamos, intentar deconstruir una oposición lúcida, socialdemócrata y comprometida con la realidad en un contexto político complicado para el radicalismo. Entonces yo lo que digo es difícil exigirle a Ricardo Alfonsín que cumple el papel de Raúl Alfonsín. Y nosotros hacemos mal cuando se lo exigimos, porque inclusive los radicales también son a veces muy duros con Ricardo, porque dicen, bueno, tu padre esto, tu padre... Primero porque Raúl fue un ser extraordinario desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del contexto. Y segundo porque Ricardo Alfonsín, a pesar de todo el esfuerzo que hace, no es el jefe de la Unión Cívica Radical, es el jefe de un sector del radicalismo. Pero hoy la Unión Cívica Radical acaba de elegir autoridades en su comité nacional y Ricardo Alfonsín no integra ni la mesa de conducción. O sea, hoy la Unión Cívica Radical eligió un comité nacional cuyo presidente es Ernesto Sanz. Entonces, Alfonsín Ricardo podría cumplir un papel más protagónico en la defensa de algunas banderas si fuese el presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical. Pero como diputado raso, exigirle a Ricardo Alfonsín que ocupe el espacio enorme que dejó vacante Raúl es por lo menos injusto. A ver, Dante. A Leandro quería preguntarle, porque digo, cuando hablaba de los saqueos hablaste de la crisis social. Y yo pensaba, digamos, porque de hecho todo el tiempo se intentó hacer una analogía entre lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió en 1989 y 2001, que eran dos gobiernos radicales. Digamos, y donde había fuertemente, sí creo yo, una crisis social. Entonces digo, ¿cuál es la posición tuya desde los irrompibles, desde dentro del radicalismo, desde lo que yo considero que es un ala progresista a la cual vos pertenecés? Digamos, ¿cuál es, si hay algún tipo de mea culpa o qué tipo de mirada hay sobre esas dos situaciones, digamos? Y yo agregaría algo que habían mencionado ustedes dos también al principio acerca de ese otro Alfonsín, que acá no hemos reivindicado, y creo que hemos hecho bien en no reivindicar, que es el Alfonsín del Pacto de Olivos. Digamos, a mí me parece que ese Alfonsín es un Alfonsín que negoció en el peor de los sentidos y que generó una enorme crisis de credibilidad en la dirigencia política, digamos, y que hizo una negociación en realidad para salvar a los partidos políticos, creo yo, en el peor de los sentidos. Entonces, eso digo, ¿qué mirada hay desde el radicalismo de esas tres situaciones? Los dos gobiernos que terminan con saqueos y terminan yéndose antes, y la situación esta de un pacto de olivos que genera, yo estoy de acuerdo con Gisela, mucho más que es un asunto de reelección, pero genera, creo yo, una negociación para que puedan subsistir los dos partidos en un ida y vuelta. Sí, o como decía Sandra, en la alternancia constante, sin cambios coyunturales o estructurales profundos. Digo. Arranquemos por ahí. Bueno, la consecuencia fue exactamente la contraria a la que decís vos. Después de 1995 se acabó el bipartidismo en la Argentina. Apareció el Frente Grande, el Frepaso, y el radicalismo perdió el 50 o el 60% de su caudal electoral tradicional. Perdimos nuestra base social. 1. 2. Alfonsín lo que intenta hacer con el Pacto de Olivos es evitar llevar a la Argentina a una situación de crisis social, y crisis social en serio. Vos te acordás que en ese momento la discusión con el peronismo era muy compleja, porque ellos estaban intentando violentar la Constitución, diciendo que en realidad el pedido de reforma era con los 2/3 de los presentes y no con el 2/3 de los totales. ¿Te acordás que había una interpretación, digamos, con Nazareno en la Corte Suprema? Después estaba un operativo montado con un plebiscito, que nosotros ya sabíamos que Menem podía ganar a favor de la reelección, un plebiscito solamente testimonial, digamos, pero que estaba montado también ese tema. Y había un proyecto de reforma, que era un proyecto de reforma aberrante, donde, por ejemplo, la reelección era indefinida, donde, por ejemplo, instituciones importantes de esta nueva Constitución que nosotros defendemos y reivindicamos no existían, como el Consejo de la Magistratura o como la elección directa del jefe de gobierno de la ciudad, no existía. Entonces, ¿qué es lo que hace Alfonsín? Alfonsín lo que trae a la mesa en un momento de extrema complejidad es el núcleo de conciencias básicas, mejor dicho, es el trabajo del Consejo de Consolidación de la Democracia, que fue un consejo que habían integrado juristas notables en 1985, y con ese documento trabaja el núcleo de conciencias básicas con el peronismo para evitar forzar una situación que Alfonsín estimaba podía llegar a desembocar en una guerra civil.
porque Alfonsín en algún momento inclusive llegó a hablar de resistencia civil. Alfonsín estaba muy preocupado por lo que podía ser el menemismo en esa época. 1. 2. Hay un solo Alfonsín. Alfonsín es un tipo, o fue un tipo que en su larga trayectoria le tocó encarar distintos problemas y además te voy a agregar un tema. Yo creo que Alfonsín también de alguna manera fue perdiendo ese vigor porque se fue haciendo grande. Vos cuando tenés 60 años no encarás las cosas de la misma manera que cuando tenés 70. Y además creo yo que también se fue quedando solo, Raúl. Porque cuando Alfonsín era presidente tenía una sociedad y un partido que lo acompañaba. Viste que Alfonsín dice, la sociedad se ha derechizado. El radicalismo también se derechizó en esa época. Entonces Alfonsín le hablaba a los correligionarios y los correligionarios le decían que había que ganar elecciones. Yo te digo porque lo he charlado con él en más de una oportunidad. Se sentía solo Raúl. Raúl iba a hacer actos al final de su vida para 60, 70, 80 personas, después de haber hablado ante 1,5 millones en el Obelisco. Se quedaba solo. Entonces un dirigente político con la envergadura de Alfonsín creo que hay que comprenderlo, como decía Sandra, creo en su complejidad y entendiendo en el contexto histórico que le tocó. Alfonsín siempre creyó en el diálogo y Alfonsín siempre apostó por la consolidación del sistema de partidos. Hizo lo que pudo y yo creo que hoy lo ha hecho también al punto de que hoy en un programa como este lo estamos reivindicando, digamos, un programa que tiene una adscripción con el gobierno nacional que no es de nuestro partido. Muy bien, hacemos un corte y ya seguimos, ¿eh? Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não.